¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como todos sabemos, el día de ayer el Tribunal Constitucional, conformado por 10 magistrados, ha terminado aprobando y dando por válida esta ley de amnistía, ¿sí? Vamos a hacer un breve análisis y vamos a poder disgregar punto por punto para poder entender y que vosotros podáis obtener, sacar vuestras propias conclusiones. Ya el año pasado, sobre el mes de junio del 2024, se aprobó una ley de amnistía por la cual se intentaba ni siquiera perdonar los delitos, los graves delitos de sedición, malversación, rebelión, todos estos delitos que los separatistas catalanes realizaron en el año 2017 en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Hay que explicar, hay que hacer un previo, ¿sí? Sobre lo que ocurrió realmente en el 2017. Todos tenemos en la retina, en la memoria, estos grupos organizados, violentos, que intentaron día a día desestabilizar el orden constitucional, desestabilizar el Estado de Derecho. Constantemente eran protestas, manifestaciones, tomaron el aeropuerto, tomaron las carreteras, no se podía realizar una actividad laboral, comercial, cotidiana, concreta, correcta. Constantemente habían deteriorado la figura de la comunidad autónoma. Más de 5.000 empresas mudaron su sede social, su sede fiscal a otras comunidades como Valencia y como Madrid, porque no encontraban la seguridad jurídica correspondiente en Cataluña. Pues bien, en ese escenario infernal, Puigdemont declara la independencia de Cataluña. Además, es muy gracioso, pues la declara para minutos después de dejarla sin efecto, ¿no? Es decir, como un niño travieso que se da cuenta de la torpeza que ha hecho y dice, bueno, era una broma, era un juego. Eso pretendían hacer, ¿sí? Pues eso ocurrió en el 2017. En ese momento, Mariano Rajoy, que era presidente de la Nación, utilizando el artículo 155, lo recuerdo perfectamente, envió las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a poner orden, ¿no? Porque además habían realizado una especie de votación, ¿sí? para intentar hacer creer a los más despistados y a los ciudadanos más ignorantes que se estaba llevando a cabo, que se estaba realizando un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Nada más lejos de la realidad, no solamente porque la Constitución no lo permite, sino que era un acto totalmente ilegal propio de los separatistas baturros catalanes y que configuraba en toda regla un delito que luego se vio en el Tribunal Supremo por sedición, rebelión, malversación. Sobre todo terminaron condenados por malversación, ¿no? y por sedición. Muchos de ellos cumplieron condena hasta que llegó el indulto. ¿Cuándo llegó el indulto? Pues hace aproximadamente un par de años ya se hablaba del indulto porque el presidente Pedro Sánchez necesitaba de una serie de votos, específicamente 7 votos, para poder seguir gobernando, para poder seguir llevando a cabo la actividad política y continuar con este plan nefasto de coordinar y asociarse no solamente con partidos de ultraizquierda, comunistas, sino también con partidos que claramente quieren la destrucción de España, como los bilduetarras, estos partidos que en sus filas acogen a personas condenadas por enaltación al terrorismo, por asesinato, es decir, lo peor del País Vasco, ¿no es cierto? Pues se asoció con este tipo de individuos, con los etarras del País Vasco, con los bilduetarras, ¿sí? Cuando digo bilduetarras, pues son provenientes de esta idiosincrasia y de este pensamiento que tanto daño nos trajo como nación, ¿no es cierto? En los años 70, 80, tantos muertos, tantas víctimas inocentes.
Y además Pedro Sánchez, como otro socio fundamental, tuvo a los separatistas catalanes, esta gente de Junts, y llegó a este acuerdo no solamente de indultarlo, sino que fue mucho más allá. El indulto, que sí lo prevé nuestra Constitución, es aquella medida de gracia, creo recordar, del 11 de junio de 1815, no lo recuerdo perfectamente, pero creo que recordar que es esa la fecha, ¿sí? Es una medida de gracia por la cual se perdona o se puede conmutar la totalidad o parte de la pena, ¿sí? Pero se deja constancia que ese individuo ha cometido un delito. En cambio, la amnistía, que nuestro ordenamiento jurídico no lo recoge, que no recoge la Constitución, viene de amnitia, de amnesia. Es decir, nunca ocurrió ese hecho delictivo. Por tanto, entendemos que para Pedro Sánchez, para el PSOE, ¿sí?, para todo este grupo que a día de hoy, según la UCO, estamos ante una presunta organización criminal y un grupo mafioso capaz de corromper y amañar contratos públicos, ¿sí? Eso es a día de hoy Sánchez y el PSOE, según la UCO. Pues para Pedro Sánchez lo que hicieron los separatistas catalanes fue poca cosa, ¿no? Hicieron menos que una huelga y una manifestación en la calle. Y ya en junio del año pasado se aprueba esta ley de la amnistía, pero el PP, ¿sí?, presenta una cuestión de inconstitucionalidad y eleva esta ley a voto del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema? Que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, pues todos sabemos que es proclive, que es partícipe, que está de acuerdo con las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, estamos buscando refugio constitucional, refugio jurídico en un ente que claramente está politizado y que ya no entiende independencia de poderes. Tan es así que de los 10 votos de los magistrados, 6 magistrados progresistas, que son de la cuerda del PSOE y de Pedro Sánchez, votaron a favor de esta ley de amnistía, y 4 nobles y heroicos magistrados no se rindieron, no sucumbieron ante esta barbaridad jurídica, ¿no? No fueron genuflexos ante este mandato desproporcionado y dictatorial de Pedro Sánchez. Quiero recordar a estos 4 nobles magistrados, que son Concepción Espejel. Recuerdo que ella en el análisis, en la cuestión de motivos, ha manifestado que esta ley de amnistía genera una regresión institucional, desde luego. Es decir, es un acto muy grave porque nos retrotrae a épocas en la cual se deja en evidencia que la división de poderes no se aplica en nuestra patria. Asimismo, también Enrique Arnaldo manifestó en esta exposición de motivos que esta ley de amnistía no responde al interés general. Efectivamente, normalmente la amnistía, número uno, para que nosotros podamos generar una ley de amnistía habría que cambiar la Constitución, ¿no es cierto? Cosa que no se ha hecho. Se ha hecho mediante manu militare, pues a todo riesgo y además sin ningún tipo de fundamentación jurídica. Con esta ley de amnistía, pues lo que deja en evidencia es que, como bien dice el magistrado Enrique Arnaldo, que no responde a este interés general. ¿Por qué? Porque normalmente las amnistías se daban pos una guerra civil y se perdonaban ambos bandos, como bien se hizo en nuestro país, ¿no? Tras la guerra civil, pues se amnistió a ambos bandos para llegar a una reconciliación nacional, ¿no es cierto? Porque una guerra tiene eso, al final, pues
hay heridos, no hay culpables en general, todos son víctimas y todos de una u otra manera pues también son agresores, ¿no? Por tanto, para ello está pensado la amnistía. En este caso no hay un interés nacional, no es que haya un clamor popular y que España solicite que estos individuos claramente delincuentes, criminales de alto riesgo, que no solamente han intentado separar una comunidad de España, sino llegaron a crear una división entre la nación, una división entre los familiares catalanes en el resto de España, llegaron a crear una crisis económica en el 2017 al punto que, como ya he dicho, más de 5.000 empresas tuvieron que mudar y cambiar su sede social y fiscal. Fue un desastre social, ¿no? Y todo esto a día de hoy pues ha salido gratis. Delitos de esa naturaleza ha salido plenamente gratis, como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Quiero recordar también al magistrado César Tolosa, que claramente ha dicho que esta ley de amnistía es arbitraria y es una autoamnistía, efectivamente. Es una ley que tiene nombre y apellido a efectos de poder dejar en la mayor vulnerabilidad al Estado de Derecho y que estos delincuentes catalanes pues no reciban su merecido, que no reciban un escarmiento. Cuando entendemos que la ley penal, el Código Penal, tiene dos características. La primera, y fundamental, es que el infractor penal reciba un castigo, que tenga una consecuencia, que esa acción, recordemos que el delito es todo acto típico, antijurídico, culpable y punible, pudiendo ser culpable o doloso, ¿sí? Culposo o doloso. Pues estos autores, estos infractores penales, en primer término no van a tener un castigo real, ¿sí? Que pueda perdurar en el tiempo, porque incluso el Estado va a olvidar lo que hicieron. Y el segundo punto es que tras el castigo, ¿sí?, llega una etapa de reflexión y se pueda evitar el volver a cometer ese acto delictivo. Es decir, que puedan reincidir en esta actividad criminal. Cosa que con la amnistía lógicamente queda totalmente de lado, porque además, un dato para todas las personas que nos ven y que recuerdan perfectamente del 2017, estos individuos a día de hoy no han pedido perdón, no están arrepentidos por lo que han hecho. Por tanto, intentan destrozar nuestra patria, intentan sucumbir al lado más oscuro del Estado de Derecho, y que Pedro Sánchez por 7 votos ha vendido nuestra nación, dejándonos claramente vendidos ante un grupo de vándalos, de crápulas, de mafiosos de poca monta, que lo único que buscan es un interés electoral, ¿no es cierto? Porque tampoco no es que Cataluña sea una comunidad ni un pueblo sometido, y además han engañado a sus propios ciudadanos, haciéndoles creer que podían llegar a ser ciudadanos de una nación independiente, nada más lejos de la realidad. Para eso habría que cambiar y modificar la Constitución, cosa que se requeriría de una mayoría que a día de hoy no existe porque nadie quiere eso, ¿no? Entonces, estamos claramente ante una ley que favorece a ciertos grupos de poder, que vulnera claramente la independencia de poderes, que deja de lado tanto al Tribunal Supremo, que realizó la celebración de una serie de actos de juicio modélicos, en el cual pues sus señorías estuvieron a la altura y además desarrollaron una exposición y llevaron a cabo la celebración de distintas sesiones de juicio, siempre resguardando el debido proceso, ¿no?
y sobre todo respetando la tutela judicial efectiva. Pues bien, todo ese esfuerzo, todo ese gasto, todo el esfuerzo que realizó tanto la Fiscalía, los letrados de la Administración de Justicia, el letrado del Estado, el abogado del Estado, la abogacía del Estado, como las acusaciones particulares, pues todo esto no sirvió, no ha servido absolutamente para nada. De allí la desilusión de toda la población, de todos los ciudadanos, respecto a que ya no esperamos absolutamente nada de Pedro Sánchez. Y hablo eso en lo general y en lo particular. Más que Pedro Sánchez y el PSOE y todos sus exministros y ministros como Bolaños, nada más y nada menos que ministro de Justicia, ¿no? que está siendo investigado, Ábalos, Santos Cerdán, la esposa de Sánchez, el hermano de Sánchez, donde se ha visto que el fiscal general de un país se encuentra en calidad de investigado. Hemos llegado a niveles realmente deplorables dentro de la democracia. Y queridos amigos, este es el momento en el que todos y cada uno debemos de empezar a cuestionarnos y a difundir vídeos como este, a opinar en vídeos como este para poder hacer pedagogía social. Hay un vídeo en el cual el día de ayer nosotros hemos salido a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué opinan sobre nuestra clase política. Tenéis que verlo. Es un vídeo revelador. Las personas están cada día más desilusionadas. Y los jóvenes, pues lo único que quieren es marcharse de España en busca de un Estado de Derecho y de un futuro mejor. Pues bien, lo único que nos corresponde es dejar de quejarnos, empezar a hacer pedagogía social e intentar, en la medida de lo posible, que nuestra voz llegue hasta el último rincón del país, ¿sí? Y que todos entendamos el atropello que se ha constituido y materializado el día de ayer. Todavía nos quedan herramientas legales, todavía se puede generar una cuestión ya no de inconstitucionalidad, pero sí prejudicial. Y esto podríamos ir incluso ante la Corte Penal Internacional y bueno, y Estrasburgo y todo ello, ¿no? Pero bueno, todos esos son temas que al fin y al cabo tienen un recorrido muy, muy largo. Entre tanto, estos delincuentes catalanes se han salido con la suya. Ha salido barato, gratis, el intentar destrozar un país, el intentar detonar una nación en el cual un emperador como Carlos V, que manifestaba que era el imperio donde el sol nunca se ponía porque cubrió casi tanto como el imperio romano, que desarrollamos una lengua como el castellano, el español, con más de 600 millones de hablantes en el mundo, siendo la segunda más hablada en el mundo, pues quede totalmente de lado y que no ocurra absolutamente nada. Por tanto, este vídeo va directamente para las personas que aún continúan apoyando al PSOE y a Pedro Sánchez. Os ruego encarecidamente que llevéis a cabo una reflexión, ¿sí? Si realmente queremos esto para nuestra patria. Y luego es un llamado para los partidos políticos de oposición. ¿Qué esperamos? ¿Por qué de una vez por todas no presentamos una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo? Y de una vez por todas denunciamos a Pedro Sánchez por los presuntos actos delictivos que viene cometiendo, e incluso la UCO, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil, ha manifestado que Pedro Sánchez es probablemente el número uno. Aunque algunos dicen que el número uno es el expresidente Zapatero, que el excomisionista Aldama manifestó que Zapatero también recibió un sobre con dinero y realizaba las coordinaciones directas con gobiernos
comunistas como el de Venezuela. Todo está corrupto, todo está podrido. Todos son actos que lo único que hacen es desilusionarnos y generar un pesimismo en toda la sociedad. No obstante, los ciudadanos no nos damos por vencidos. Los que estamos trabajando todos los días y todo el día, no nos damos por vencidos. Y tenemos la plena esperanza en nuestros jóvenes. De ahí nuestra fuerza y nuestro soporte, nuestra columna, para poder aguantar y tolerar todo lo que está ocurriendo y seguir en el combate, seguir en este frente nacional contra estos corruptos que lo que quieren es destruir nuestra patria. Pero hay un grupo de ciudadanos que aún están a pie de lucha, en la trinchera y difundiendo el pensamiento democrático, cristiano, correcto, coherente. Porque al fin y al cabo, ¿dónde queda lo más importante? ¿Dónde queda el servicio sanitario? ¿Dónde queda el servicio de educación? ¿Quién se preocupa por los autónomos y las cantidades exorbitantes de impuestos que tienen que pagar? ¿Dónde queda el pago que realizan los empresarios y los propios trabajadores con impuestos que llegan a más del 54%? Esto es inviable. Esto no puede continuar. Necesitamos un cambio radical. Todos somos España. Es una cuestión que depende de todos. Todos unidos debemos empujar y realizar este cambio. Todos somos España. Por tanto, queridos amigos, he querido hacer este vídeo. Ya me conocéis, ¿no? Yo soy intento no ser tan apasionado, pero en este caso, más que apasionado, estoy desilusionado. Pensé, además, pues estos miembros, estos magistrados del Tribunal Constitucional, que muchos de ellos yo los he estudiado y tenía una profunda admiración jurídica por ellos, pues vemos cómo han sucumbido esos principios a un interés político, a un interés material y no espiritual. Así es que bueno, esperemos que los ciudadanos nos podamos reunir y alcemos de una vez por todas nuestra voz y que empiecen las protestas y que empiecen las manifestaciones y que de una vez por todas podamos tirar abajo este gobierno de corruptos. Podáis dejar vuestros comentarios que leo todos y cada uno de ellos. Muchas gracias y no olvidéis ver el vídeo en el cual estuvimos preguntando al ciudadano de a pie, ¿sí?, sobre qué opinaba de la clase política. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Un beso. Gracias.